Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a La Voz del Tribunal, el podcast donde la jurisprudencia cobra vida y los fallos que definen nuestro país encuentran voz. Hoy, 19 de octubre de 2025, lanzamos nuestro tema 1 con el episodio 1, titulado El control migratorio y el derecho al refugio de los venezolanos en el Perú. Un tema humano y profundamente constitucional que nos lleva directo al corazón de una de las decisiones más debatidas del Tribunal Constitucional con la sentencia 266 del 2022, expediente número 00688 del 2020, proceso de habeas corpus. Soy Melissa Tunco, su moderadora en este análisis de reflexión y debate para descubrir juntos hasta dónde llega la justicia cuando las fronteras se cruzan con los derechos humanos. Los hechos del caso se remontan a junio de 2019, cuando el entonces presidente Martín Vizcarra anunció que, a partir del 15 de junio de ese año, los ciudadanos venezolanos necesitarían pasaporte visado para ingresar al Perú. Esta medida surgió en medio de una crisis de migración masiva venezolana hacia nuestro país, impulsada por una grave crisis política, social y económica que Venezuela atravesaba y sigue atravesando. Hablamos de millones huyendo de persecución, hambre y colapso institucional, un flujo que ha transformado la demografía peruana. Los demandantes fueron la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y la Comisión Episcopal de Acción Social. Interpusieron una demanda de habeas corpus contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Qué pedían exactamente? Que se deje sin efecto el impedimento de ingreso a migrantes venezolanos que no cuenten con visa, argumentando que esto vulneraba derechos fundamentales, como la libertad de tránsito estipulado en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, el derecho a solicitar refugio ante la crisis humanitaria, el derecho a la igualdad y no discriminación. Porque solo venezolanos, y especialmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad como riesgos de trata o explotación. El proceso pasó por instancias inferiores. El 10º juzgado penal rechazó la demanda liminarmente, argumentando que los migrantes no son residentes y rigen normas de extranjería. La sexta sala penal confirmó esto, priorizando los derechos nacionales como la seguridad y salud. Pero el Tribunal Constitucional, en su pleno del 12 de julio de 2022, con magistrados como Morales Arabia, Domínguez Jaro, Monteagudo Valdés y Ochoa Cardich, y el voto posterior de Pacheco Serga, emitió una sentencia dividida que declaró fundada en parte la demanda, que ordenó la mayoría que las autoridades emplazadas a futuro garanticen 4 puntos claves. 1. A regular ingresos por razones humanitarias, considerar especialmente a personas vulnerables, según el artículo 11 del Decreto Legislativo 1350 de Migraciones, como víctimas de trata o perseguidos políticos, y posiblemente otras categorías. Como segundo punto, abstenerse de impedir el ingreso o expulsar a cuyas personas corran el riesgo de vida o peligre por raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas. 3. Diseñar procedimientos adecuados para evaluar estos peligros con oportunidad para que la persona presente su caso, prohibiendo expulsiones colectivas e indiscriminadas. 4. No imponer requisitos que hagan ilusorio el acceso a protecciones como calidad migratoria humanitaria. Sin embargo, declaró infundada la demanda en el extremo de eliminar la visa general para todos los casos no humanitarios, refugio o asilo, es decir, equilibrar la protección con soberanía. Por otro lado, hubo disidencias. El magistrado Ferrero Costa votó por declarar la demanda improcedente y Gutiérrez Tixe por infundada, enfatizando límites al habeas corpus y prioridad a la soberanía. Ahora sí, vamos con las posiciones. Empecemos con una presentación de cada uno de ustedes. Por un lado se encuentra Angélica Ramos, especialista en Derecho Constitucional con una destacada trayectoria en activismo por los derechos de los migrantes. Angélica como activista y defensora de los derechos humanos. Y en el otro extremo del debate damos la bienvenida a Ronaldo Huanca, especialista en Derecho Administrativo y Migratorio con un enfoque en soberanía estatal y seguridad nacional. Ronaldo como analista crítico de políticas públicas y defensor de un control migratorio. Angélica, te cedo la palabra para explicarnos por qué el Tribunal Constitucional hizo bien en declarar fundada en parte esta demanda. Muchas gracias por la invitación. Miren, este caso es fundamental porque estamos hablando de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
El Tribunal Constitucional no eliminó la visa. Eso es importante aclararlo desde ya. Lo que hizo fue establecer estándares mínimos de derechos humanos que el Estado peruano debe respetar en su política migratoria. Para defender mi punto, voy a establecer 5 estándares. El primero es que el tribunal ya había reconocido en casos anteriores, como el expediente 05842-2006, sobre pacientes del Instituto Honorio Delgado Noguchi, y el expediente 04747 del 2017 sobre la inamovilidad del censo, que es posible interponer habeas corpus a favor de colectivos determinables. En este caso estamos hablando de venezolanos en situación de vulnerabilidad que buscan ingresar al Perú por razones humanitarias. Es un grupo perfectamente determinable. Segundo punto, el concepto de jurisdicción no es igual al de territorio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clarísima en este punto. Un Estado ejerce jurisdicción cuando sus actos afectan a personas, incluso si éstas están fuera del territorio. Cuando el Perú establece requisitos que impiden a alguien solicitar refugio o protección humanitaria, está ejerciendo control sobre esta persona. Tercero, el artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el principio de no refoulement o no devolución. Ningún extranjero puede ser expulsado o impedido de ingresar a un país donde su vida o libertad peligre por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o opiniones políticas. Este es un estándar internacional vinculante para nuestro país. Cuarto, la exigencia de pasaporte visado en el contexto venezolano al menos es una barrera prácticamente insuperable. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que los venezolanos enfrentan enormes dificultades para obtener pasaportes, como costos altísimos, falta de materiales, esperas de años. Exigir algo imposible de cumplir equivale a cerrar la puerta a personas que tienen derecho a solicitar protección. Y como último punto, el artículo 11 del Decreto Legislativo 1350 reconoce grupos vulnerables a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia. El oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores no solo contemplaba algunos casos, menores con padres en Perú, mujeres embarazadas, excluyendo arbitrariamente a otros grupos vulnerables. El TC solo dijo, consideren a todos los vulnerables, no solo a algunos. Como para concluir mi posición, reitero que el tribunal no inventó derechos, no eliminó la visa, no abrió las fronteras, solo dijo, Estado peruano, cuando evalúe solicitudes migratorias humanitarias, respeta los estándares mínimos de derechos humanos, evalúa caso por caso, no pongas barreras imposibles, protege a los vulnerables. Eso no es invasión de competencias, es control de constitucionalidad. Gracias. Ahora Ronaldo tiene 5 minutos para explicar por qué esta demanda debió declararse infundada. Muchas gracias. Con todo respeto a mis colegas del tribunal que votaron por la mayoría, considero que ese fallo representa una grave intromisión del Poder Judicial en competencias exclusivas del Poder Ejecutivo y además establece precedentes peligrosos para la soberanía del Estado peruano. Como primer punto tenemos la falta de legitimidad procesal. El artículo 31 del Código Procesal Constitucional es claro. La demanda puede interponerse por la persona perjudicada. Ahora, en este caso, los demandandos son ONGs peruanas demandando a favor de ciudadanos venezolanos, que ni siquiera están en territorio peruano. Esto abre una puerta peligrosísima. Cualquier ONG podría demandar al Estado peruano por cualquier extranjero de cualquier país del mundo. ¿Dónde está el límite? Segundo punto, no existe derecho al ingreso libre de extranjeros. El magistrado Gutiérrez lo dice claramente en su voto. No existe en la Constitución o en los tratados ningún derecho fundamental que permita que los ciudadanos extranjeros ingresen libremente y sin limitaciones al territorio de un país que no es el suyo. El derecho a la libertad de tránsito que reconoce el artículo 2.11 de la Constitución es para nacionales o extranjeros con residencia establecida, no para cualquier persona del mundo. Como tercer punto, la soberanía y política migratoria. El artículo 118, inciso 11 de la Constitución establece que corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados. La política migratoria es parte esencial de la política exterior y de la seguridad nacional. El artículo 44 de la Constitución establece que el Estado garantiza la seguridad de la nación. ¿Cómo puede el TC ordenarle al Ejecutivo cómo diseñar sus procedimientos migratorios? Eso no es control de constitucionalidad, es gobernar desde el Poder Judicial.
Como cuarto punto, el Estado ya había actuado correctamente. Para cuando se resolvió este caso, el Estado peruano ya había implementado la calidad migratoria humanitaria mediante resolución ministerial 0207-2021, que contempla protección para solicitantes de refugio, asilo y personas en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, el problema que alegaban los demandantes ya estaba resuelto. La sustracción de la materia era evidente. Como quinto punto, tenemos la sentencia sin técnica jurídica. El fallo ordenó no imponer requisitos que hagan que en la práctica el acceso a la protección se torne ilusorio. ¿Qué significa ilusorio? ¿Qué significa en la práctica? Esos son términos propios de una exhortación donde no una de una sentencia estimatoria. El TC está usando un lenguaje impreciso que genera inseguridad jurídica. Y como último punto tenemos el riesgo de migración descontrolada. Si eliminamos o flexibilizamos extremadamente los requisitos migratorios, ¿cómo controlamos quién ingresa? ¿Cómo impedimos el ingreso de personas con antecedentes criminales? ¿Cómo protegemos la salud pública? ¿Cómo garantizamos la seguridad nacional? El TC está priorizando un supuesto derecho individual sobre el interés colectivo de todos los peruanos. Para concluir mi parte, este fallo rompe la separación de poderes, crea inseguridad jurídica y abre puerta a demandas sin límite. El Estado peruano tiene derecho y obligaciones de controlar sus fronteras. Los venezolanos en situación de vulnerabilidad ya tienen mecanismos para solicitar protección humanitaria. Esta sentencia es, con todo respeto, un activismo judicial desmedido. Muy bien, entremos al debate. Empecemos por un tema procesal fundamental. Ronaldo, has dicho que hay falta de legitimidad por los demandantes, son ONGs peruanas demandando por venezolanos que no están en Perú. Angélica, ¿cómo respondes a esto? Mira, el artículo 31 del Código Procesal Constitucional permite que cualquier otra persona interponga habeas corpus a favor del afectado. El habeas corpus es informal por naturaleza, justamente porque protege la libertad personal, que es el derecho más básico. Si esperamos a que cada venezolano individualmente llegue a la frontera, presente su caso, sea rechazado y luego demande, estaríamos creando una barrera procesal absurda. Además, el artículo 41 del mismo código permite la procuración oficiosa cuando la persona está imposibilitada de interponer la demanda. Los venezolanos en su país, enfrentando una crisis humanitaria, están claramente imposibilitados de esta. Por eso, es reforzar la interpretación. El artículo 41 habla de personas que están bajo atentado concurrente contra la libertad individual o situación de inminente peligro. Esas personas están en Venezuela, bajo jurisdicción venezolana, no peruana. El Perú no tiene ninguna obligación de proteger a ciudadanos que están en otro país. Si aceptamos tu lógica, cualquier ONG de derechos humanos podría demandar al Perú por cualquier migrante de cualquier país que quiera venir. ¿Deberíamos aceptar el habeas corpus por haitianos, por sirios, por afganos? No estoy diciendo que el Perú deba aceptar a todos, estoy diciendo que debe evaluar caso por caso. Y sobre la jurisdicción, el concepto de jurisdicción no es igual a territorio. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, todos han reconocido que un Estado ejerce jurisdicción cuando sus decisiones afectan a personas, aunque estén fuera de territorio. El Perú, al establecer requisitos para solicitar refugio o protección humanitaria, está ejerciendo autoridad sobre estas personas. Si el Perú dice, solo puedes pedir refugio si tienes pasaporte visado, pero obtener ese pasaporte es casi imposible, está cerrando la puerta en la práctica. Ronaldo, la sentencia cita la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que un Estado puede tener responsabilidad por conductas extraterritoriales cuando ejerce autoridad sobre personas. ¿Eso no respalda la posición mayoritaria? Esas opiniones consultivas y esa jurisprudencia se refieren a supuestos completamente distintos. Por ejemplo, cuando agentes estatales actúan fuera del territorio, como en esos casos de rendición extraordinaria o deportaciones, aquí no hay ningún agente peruano actuando en Venezuela. Lo que hay es un Estado ejerciendo su derecho soberano y establecer requisitos de ingreso. Y sobre la evaluación caso por caso, por supuesto que debe haberla. Y la hay. El decreto legislativo 1350 ya establece procedimientos para refugio, para asilo, para calidad migratoria humanitaria. Lo que no puede hacer el TC es decidir o decirle al Ejecutivo, tus procedimientos no me gustan, diseña otros mejores.
Eso es invasión de competencias. Pero el Tribunal Constitucional no está diseñando procedimientos, está diciendo cuáles son los estándares mínimos que esos procedimientos deben respetar. Eso sí es control de constitucionalidad. Si el Ejecutivo diseña un procedimiento que viola el derecho a no devolución del artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional tiene que intervenir. Ese es su rol. Bien, ahora vamos al tema que creo que es el más polémico, la separación de poderes. Ronaldo, el voto singular de Gutiérrez Tixe es durísimo en ese punto. Dice textualmente que el Tribunal Constitucional asume competencias del Ejecutivo. Explícanos un poco más de ello. Es muy simple. El acápite C de la sentencia ordena al Estado diseñar procedimientos adecuados para determinar casos en peligro. Eso no es control de constitucionalidad, eso es gobernar. El TC no puede decirle al Ejecutivo cómo diseñar sus procedimientos administrativos. El artículo 118 de la Constitución es clarísimo. Corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados. El artículo 4 del Decreto Legislativo 1350 dice que el Poder Ejecutivo dicta la política migratoria. El TC está usurpando esa competencia. Imagina si mañana el TC le dice al MEF cómo diseñar la política tributaria, o al Ministerio de Educación cómo diseñar el currículo o la currícula escolar, o al Ministerio de Salud cómo diseñar protocolos médicos. ¿Dónde está el límite? Este fallo abre una puerta peligrosísima al activismo judicial. Pero el Tribunal Constitucional no está diseñando políticas, está estableciendo estándares constitucionales mínimos que cualquier política debe respetar. Eso es exactamente su función. El Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces que el Estado tiene un amplio margen de configuración en políticas públicas, pero ese margen no es limitado. Tiene como límite los derechos fundamentales. Por ejemplo, el Estado puede diseñar la política tributaria que quiera, pero no puede crear un impuesto confiscatorio que viole el derecho de propiedad. El Estado puede diseñar política educativa, pero no puede discriminar en el acceso a la educación. Son límites constitucionales. Aquí es igual. El Estado puede diseñar su política migratoria, pero no puede violar el derecho a solicitar asilo del artículo 22.7 de la Corte Americana de Derechos Humanos, ni el principio de no devolución del artículo 22.8. El Tribunal Constitucional solo está recordándole al Ejecutivo esos límites. Pero fíjate en el lenguaje que usa la sentencia. No dice el Estado debe respetar el derecho. X. Dice el Estado debe diseñar procedimientos. Está entrando al como, no solo al que... Eso es invasión de competencias. El TC puede decir ese procedimiento específico viola derechos, pero no puede ordenar genéricamente diseñen mejores procedimientos. Vamos a casos concretos. Angélica, dame un ejemplo de una situación donde la exigencia de visa violaría derechos fundamentales. Mira, te doy varios. Por ejemplo, una mujer venezolana víctima de violencia de género, cuyo agresor es un funcionario del gobierno chavista. Ella no puede obtener pasaporte porque el agresor bloquea el trámite. Huye con sus dos hijos menores en la frontera con Perú, sin visa, no puede ingresar. Si le devuelven a Venezuela, su vida peligra. Eso viola el artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro caso sería un menor de 16 años no acompañado, cuyos padres fueron asesinados por colectivos chavistas. Solo tiene acta de nacimiento. Llega a la frontera buscando refugio. Sin pasaporte visado, este sería rechazado. Eso viola el interés superior del niño y el principio de no devolución. Como último caso que les puedo dar es una persona con discapacidad que necesita tratamiento médico urgente. En Venezuela no hay medicinas. Intenta venir a Perú, pero no hay pasaporte. Muere esperando. ¿Esto es constitucionalmente aceptable? En todos estos casos, la exigencia rígida de visa es una barrera que impide el acceso a la protección. Por eso el Tribunal Constitucional dijo, para casos de vulnerabilidad extrema debe haber flexibilidad. Esos son casos dramáticos, pero son casos de refugio o asilo, no de migración ordinaria. Y para esos casos ya existen mecanismos. El artículo 14 de la Ley del Refugiado dice que mientras se tramita la solicitud de refugio, las personas pueden recibir un documento que le permita permanecer en el país y trabajar. O sea, el refugio se puede solicitar incluso sin pasaporte. Lo que no puedes hacer es usar casos extremos para eliminar todos los controles migratorios. Si la mujer del caso 1 solicita refugio, se evalúa su caso, pero no puedes
Por ese caso, abrí la puerta a millones de migrantes económicos que no están en situación de persecución. Ronaldo, ahora dame un ejemplo de por qué es necesaria la visa. Con gusto. Te voy a plantear tres supuestos. El primero, llegan a la frontera 500 venezolanos en un día. Todos alegan vulnerabilidad. Solo tienen 5 funcionarios migratorios. ¿Cómo evalúas 500 casos en 24 horas? ¿Los dejas entrar a todos mientras evalúas? ¿Y si entre ellos hay delincuentes? Supuesto 2. Un venezolano con antecedentes penales por narcotráfico intenta ingresar alegando persecución política. Sin verificación previa de antecedentes ingresa, comete delitos en Perú. ¿Quién es el responsable? Supuesto 3. Durante la pandemia COVID-19, miles de personas intentan ingresar sin controles sanitarios adecuados. ¿El Estado no puede exigir requisitos mínimos para proteger la salud pública? La visa permite verificación previa, control ordenado, protección de seguridad nacional. No es una barrera arbitraria, es un mecanismo legítimo de control fronterizo. Nadie está diciendo que no puedas verificar antecedentes o hacer controles sanitarios. La sentencia es clarísima en esto. El Estado puede exigir documentación que acredite la identidad, puede requerir que la persona no tenga antecedentes penales, puede hacer controles de Interpol. Lo que no puede hacer es exigir un documento que es imposible de obtener, eliminando en la práctica el acceso a protección. Bien, ahora, la demanda también invoca los derechos de niños, niñas y adolescentes. Angélica, ¿cómo afecta este caso a los menores? Los menores son especialmente vulnerables. La observación general número 6 del Comité de los Derechos del Niño dice que los menores no acompañados o separados de sus familias fuera de su país están en riesgo extremo. Pueden ser víctimas de trata, de explotación y de violencia. El artículo 4 de nuestra Constitución establece que la protección especial del niño es importante. La Convención sobre los Derechos del Niño, que Perú ratificó, obliga a tomar en cuenta el interés superior del niño en toda decisión. Exigir visa a un menor que huye de Venezuela con solo su acta de nacimiento porque sus padres fueron asesinados es incompatible con el interés superior del niño. La sentencia correctamente critica que el oficio ministerial solo contemplaba menores que vinieran a reunirse con padres o que ya estaban en Perú, y los menores huérfanos, los no acompañados, los que huyen de violencia. La resolución de Superintendencia 0270 del 2018 expresamente establece excepciones para menores. Pueden ingresar con cédula de identidad o el acta de nacimiento. O sea, los menores ya tienen una protección especial. Y no es cierto que se les exija visa de la misma manera que a los adultos. El argumento de los demandantes en este punto es falso. Bueno, ahora llegamos al final. Cada uno tiene 3 minutos para sus conclusiones finales. Ronaldo, empieza tú. Muchas gracias por ese espacio de debate. Quiero ser muy claro y preciso en mis conclusiones. Primero, este fallo representa una invasión del Tribunal Constitucional en competencias que la Constitución asigna al Poder Ejecutivo. La política migratoria y la política exterior son responsabilidad del presidente de la República, según el artículo 118 de la Constitución. El TC no puede sustituir esas funciones. Segundo, no existe un derecho constitucional de ciudadanos extranjeros a ingresar libremente al Perú. El artículo 2.11 de la Constitución reconoce el derecho al libre tránsito para nacionales y extranjeros con residencia establecida, no para cualquier persona del mundo. La jurisprudencia del propio TC lo ha reconocido así. Tercero, el Estado peruano sí cumplió con sus obligaciones internacionales, implementó la calidad migratoria humanitaria, mantiene procedimientos de refugio y asilo y exceptuó a grupos vulnerables. No había necesidad de este fallo. Cuarto, la sentencia genera inseguridad jurídica con términos imprecisos como requisitos que hagan ilusorio el acceso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se mide? Es un lenguaje político no jurídico. Quinto, se crea un precedente peligroso si aceptamos que ONGs puedan demandar por extranjeros que no están en territorio nacional sin identificarlos individualmente. Mañana cualquier organización puede demandar por cualquier colectivo del mundo. Eso es inviable. Sexto, este fallo no protege realmente a los vulnerables, solo genera más problemas. Si quieres proteger a las víctimas de persecución, fortalece los procedimientos de refugio, da más recursos a migraciones, capacita a funcionarios, pero no elimines controles migratorios que protegen la seguridad de todos los peruanos. Finalmente, respeto profundamente a los magistrados que votaron por la mayoría, pero considero que se equivocaron.
Este es un caso de activismo judicial que debilita la separación de poderes y la soberanía del Estado. Por todo ello, la demanda debió declararse infundada. Muchas gracias. Ok, gracias. Angélica, tienes la palabra para tus conclusiones finales. Muchas gracias. Realmente ha sido un debate totalmente enriquecedor. Mis conclusiones, en primera, es que este fallo representa un ejercicio legítimo de control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional no eliminó la visa, no abrió las fronteras, no diseñó políticas migratorias, solo estableció estándares mínimos de derechos humanos que cualquier política migratoria debe respetar. Eso es exactamente su función constitucional. Segundo, el Perú tiene obligaciones internacionales derivadas de tratados ratificados. El artículo 55 de la Constitución dice que los tratados forman parte del derecho nacional. El artículo 22.7 y el artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen el derecho a buscar asilo y el principio de no devolución. No son sugerencias, son obligaciones jurídicas vinculantes. Tercero, la crisis humanitaria venezolana es real y está reconocida internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad internacional lo han documentado. No es una invención de ONGs. Frente a esta realidad, el Estado peruano debe actuar con un enfoque de derechos humanos. Cuarto, la sentencia no beneficia a todos los venezolanos indiscriminadamente. Beneficia a quienes están en situación de vulnerabilidad según el artículo 11 del Decreto Legislativo 1350, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas víctimas de violencia, personas en grave riesgo. Y esto es un asunto súper importante. Quinto, el habeas corpus es colectivo, es una figura reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en la región. La Corte Constitucional colombiana lo acepta, la Corte Suprema Argentina también. No es invención peruana, es una herramienta necesaria para proteger los derechos de grupos vulnerables. Sexto, la supuesta invasión de competencias es un falso dilema. El TC no gobierna, controla. Así como controla que una ley tributaria no sea confiscatoria, controla que una política migratoria no viole derechos fundamentales. Eso no es invasión, es checks and balances, es división de poderes en funcionamiento. Finalmente, este fallo nos recuerda que los derechos humanos no son abstracciones teóricas, son protecciones reales para personas reales en situaciones reales de sufrimiento. Una madre venezolana con sus hijos huyendo de la violencia, un menor huérfano buscando refugio, una persona con discapacidad necesitando tratamiento médico. Esas personas importan, sus derechos importan, y el Tribunal Constitucional hizo bien en protegerlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos por este debate extraordinario. Hemos escuchado argumentos sólidos de ambos lados sobre un caso que evidentemente no tiene respuestas fáciles. Por un lado, tenemos la legítima preocupación por la soberanía del Estado, la separación de poderes y la viabilidad práctica de políticas migratorias en un contexto de migración masiva. Por otro lado, tenemos obligaciones internacionales de derechos humanos, el principio de no devolución y la protección de personas en situación de extrema vulnerabilidad. Hemos llegado al final del episodio número 1 de La Voz del Tribunal. Gracias por escuchar. ¿Qué piensan? Envíen preguntas a La Voz del Tribunal en redes y esperen nuestro próximo episodio. Suscríbanse, califiquen y compartan. Angélica, Ronaldo, muchas gracias y nos vemos.